Shalom a todos, mi nombre es Ian y en este momento les voy a hablar acerca de Romanos 6. Cuando leí este capítulo, el título me llamó bastante la atención y me impactó un poco. El título es Muertos al pecado, vivos en Yeshua. Un ejemplo de la vida real acerca de este capítulo podría ser, por ejemplo, el que nos entreguemos a las redes sociales, entonces pasaríamos a ser esclavos de las redes sociales, o lo mismo con los deportes, si nos entregamos toda nuestra vida a los deportes, vamos a pasar a ser esclavos del deporte. Pero en cambio, si nos entregamos al Eterno, ahí ya pasaríamos a ser esclavos del Eterno. El mensaje que nos da este póster es que tenemos que ser esclavos de la justicia. Dejar de ser esclavos de un mundo en donde estamos constantemente rodeados de pecados, de injusticia, ya no servir más al pecado que nos lleva a muerte, sino que servir a la justicia que nos da vida y nos llena del Ruach de Elohim. ¿Qué es el pecado? Como todos sabemos, el pecado es una transgresión de la ley. Transgredir viene del Strong 5674 y significa avar, que significa cruzar, pasar, por encima, a través de. Entonces vemos cómo transgredir es pasar por alto la instrucción, no hacer caso, pasar por encima de la ley del Eterno y sus preceptos. Existen distintos tipos de pecados. Hatat, que es errar al no conseguir una meta o un objetivo o no dar en el blanco. Este pecado yo lo asocio al errar diario, en especial las personas que están empezando y aún no conocen exactamente la instrucción. Por ejemplo, me pasó una vez con unos amigos que me invitaron a almorzar y pidieron una pizza. Pidieron dos, una que tenía cerdo y otra que no tenía. Me dieron de las dos, pero yo pensaba que me dieron la de un solo sabor, la que no tenía cerdo. Al final, yo les pregunté que si me habían dado la que no tenía cerdo y me respondieron que me dieron de las dos. Y ahí yo pequé sin querer, sin intención de pecar, por error, no di en el blanco. Después sigue Abón, que significa maldad, pecado, iniquidad, torcer, doblado. Este pecado se refiere a cuando alguien peca, pero por ignorancia, por no conocer los caminos del Eterno y por no conocer la instrucción, sin saber que lo que se está haciendo está mal, por no conocer la verdad. Por ejemplo, antes comíamos cerdo porque no sabíamos que estaba mal. Y una vez que ya no lo hacemos, se nos perdona ese pecado por haber estado en ignorancia. Y claro, eso no significa que no hayan consecuencias. Y el último es pesha, que significa transgresión, rebelión, falta, traición. Esta palabra se refiere a cuando alguna persona le falla a otra, traicionándola e incumpliendo su palabra y así rompiendo toda la confianza que la otra persona tiene o tenía en él. Este pecado es cuando alguien también ya sabe la verdad del Eterno, pero sin embargo sigue pecando, estando en rebeldía y desobedeciendo. ¿Cómo el pecado nos lleva a la muerte? El pecado lentamente nos va llevando a la muerte cada vez que pecamos. eh, porque cada vez que pecamos nos vamos alejando más del Eterno y de su Ruach. El Eterno nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados para que una vez que estemos en el juicio no muramos eternamente y podamos recibir su promesa, la vida eterna. Shaulo nos exhorta a que entreguemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida entera al Eterno. Él nos dice que no nos entreguemos al pecado y a la injusticia. Nos dice que mejor nos ofrezcamos al Eterno como quien ha vuelto de la muerte sirviéndole en justicia.
Como prejóvenes, esto lo debemos aplicar en forma de ir dejando todas las ataduras de este mundo, todas las esclavitudes, todo lo que nos ate a este mundo, todo lo que nos haga vivir en la carne. Para poder pasar a vivir en el Ruach, debemos aprender por medio de la instrucción que el Eterno nos da. Como lo dice Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá podemos ver que al tener la instrucción en nuestra vida, vamos a estar apartados de las obras de la carne, porque el amor del Eterno en nuestra vida nos hace considerar todo lo que hacemos, pues sabemos que Él nos está mirando y que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Él o como para Él. Que si obedecemos su instrucción, vamos a estar gozosos de obedecer, aunque el proceso sea doloroso o difícil. No vamos a estar en amargura porque el Ruach nos da esa alegría de obedecer y por consiguiente nos da la fuerza, sabiduría y consagración suficiente para poder resistir. Por ejemplo, en mi vida como ejemplo, podría decir que aún tengo bastantes cosas que dejar y a las que morir, que no me dejan avanzar. Por ejemplo, el procrastinar, el dejar las cosas para después, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eh, Creo que eso es algo que me ha costado mucho dejar y con lo que sigo luchando a día de hoy. Otra cosa también podría ser las redes sociales, que en su tiempo estaban muy dominado por ellas, muy esclavizado, aunque creo que esa esclavitud ya la tengo más o menos dominada, por decirlo así, gracias al Padre. De lo que hemos visto últimamente, lo que me ha quedado más grabado o más marcado de la carta a los romanos es, por ejemplo, la ley moral y la ley del pecado. Es algo que antes no sabía o no entendía muy bien. Podemos ver que la ley del pecado también está relacionada con el texto que elegí. La ley del pecado dice, el alma que peque, esa morirá. Y en la cita vemos que nos habla de eso, de morir al pecado para pasar a vivir en el Ruach, en el Eterno. He aprendido también que es difícil saber cuando estamos en pecado, cuando no nos estamos examinando constantemente, cuando no reflexionamos en lo que estamos haciendo mal y en lo que le desagrada al Eterno. He aprendido que es importante también la obediencia, que cuando le desobedecemos, por ejemplo, a nuestros papás, tal vez le estamos desobedeciendo, también al Eterno. Y en conclusión, este capítulo de Romanos nos enseña lo importante que es el morir al pecado y empezar a vivir en el Ruach y en santidad, obedeciendo todo lo que el Eterno nos manda, viviendo como quiere que vivamos, haciendo lo que quiere que hagamos. Tenemos que aprender a morir al pecado y aprender a reconocer que estamos en pecado. Es importante examinarnos constantemente, buscar cuáles son nuestras fallas y podemos leer ejemplos en la palabra y ver si alguno de los personajes pasó por lo mismo que estamos pasando y ver cómo fue que lo superaron para poder hacer lo mismo o para poder seguir su ejemplo. Orar y comentárselo al Eterno y ponerlo en sus manos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, espero que haya sido de bendición y shalom.